Son 5 lecciones que quiero describirlas y el resultado que obtuvimos mediante la aplicación de las mismas en esta cobertura que para nosotros todavía continúa. Entonces, ahora sí voy a explicar cuáles son estas lecciones que aprendimos. La primera lección: cultiva las fuentes de información, pero por especialidad. Es decir, si uno va a desarrollar la experiencia o la disciplina de la investigación periodística, tiene que escoger un ámbito en el que uno se va a especializar, en el que va a tener mayor información, porque de esta manera tus fuentes van a ser parte de una red con la que vas a perpetuar de una manera permanente. Doy un caso. Bud Woodward, el periodista que descubrió o que reveló e investigó con Carl Reist en el caso de Watergate, antes de ser periodista, fíjese bien lo que le voy a contar, antes de ser periodista fue oficial de la Marina, y él tenía un trabajo que consistía en llevar informes de inteligencia desde el despacho del secretario de la Marina a la oficina del presidente de los Estados Unidos. En ese ir y venir, cuando llegaba al despacho del presidente norteamericano, se encontraba con varias personas esperando su turno para tener una entrevista con el presidente. Y cuando hacía la antesala, él se encontraba con unos individuos y se dio cuenta, en una conversación, compartió un personaje que era el número 3 del FBI, una persona llamada Mark Bell. Bueno, se pasó al retiro. Bud Woodward había dejado esta amistad, y cuando comienza a trabajar en el diario Washington Post, y comienza a desarrollar sus primeras investigaciones. ¿Qué investigó Bud Woodward cuando llega al periódico? ¿Fue frente al caso de Nixon y Watergate? No. Él empezó a investigar otro tipo de cosas muy pequeñas. Muchos creen que investigar o arrancar la disciplina de investigación periodística significa empezar directamente con un caso de corrupción. Investigamos la corrupción de Alan García, por ejemplo. No es así. La investigación se empieza por cosas muy pequeñas y puntuales. Bueno, si uno tiene la suerte de encontrarse en el camino con Nixon, Alan García, bendito sea, no es así. Woodward empezó a investigar pequeños casos de corrupción en la policía local, corrupción en el municipio que hacía malas obras, corrupción de pequeños agentes de inteligencia, cosas muy puntuales, muy locales, que solamente importaban ahí en Washington. Pero cuando él estaba en el momento del ingreso de los ladrones al edificio Watergate, lo llamaron, y lo primero que hace es precisamente recurrir a sus fuentes en ese momento. Y una de sus fuentes más importantes cuando va avanzando la investigación era Garganta Profunda. Como ustedes deben saber. ¿Quién era Garganta Profunda? Garganta Profunda era Mark Bell, el personaje que años antes había conocido en la sala de espera del presidente de los Estados Unidos. Así son las fuentes. Muchas de estas fuentes que estaban, por ejemplo, en Quitén y en plena patrulla, etcétera, eran personas con el grado de coronel o comandante, pero a quienes conocíamos desde antes cuando eran tenientes, capitanes, mayores, etcétera. Entonces, eso significa, y esa es la lección, lo que eso significa, lo que quiero resaltar es la importancia de cultivar fuentes. Los periodistas, hay dos clases de periodistas: aquellos que cuando llegan a sus redacciones ven el cuadro de comisiones y te dicen, ya, tienes que entrevistar a fulano, sultano, tienes que estar en conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de periodismo de cobertura de los hechos del día. Pero hay otros periodistas que, aparte de eso, desarrollan por iniciativa propia, por voluntad propia, temas de investigación que ellos consideran que son de importancia. Entonces comienzan a desarrollar una especialidad en determinados temas y en determinados ámbitos. Entonces, el cultivo de fuentes es un largo proceso y sus resultados no se producen de la noche a la mañana. Por eso yo digo, por eso mencioné en un principio, el componente principal de la disciplina de la investigación periodística es la voluntad del periodista por dedicarse a ese tipo de trabajo. Entonces, primera lección: cultiva fuentes de información especializadas en función de tu propio interés periodístico. Tu propio interés periodístico no necesariamente tiene que ser en tu propio medio de comunicación. Puedes tener un ángulo, un área, un ámbito en el que vas a conocer más que nadie determinado tema. En el país lamentablemente no se desarrolla mucho ese tipo de especialidades, precisamente porque la investigación periodística no es muy
practicada en nuestros medios de comunicación. Segunda versión, las principales fuentes son las humanas. Sin fuentes humanas no hay periodismo. Entonces, habla con la gente. Y así sucesivamente. Entonces, si el periodista no conoce eso, y esa información la tiene la gente, entonces su información va a ser parcial, incompleta. ¿Quién tiene esa información? ¿Quién sabe lo que se está viviendo ahí? La gente. Y la principal fuente de información de un periodista son los pobladores. Esa es la segunda selección. La tercera lección, cruza las fuentes hasta 3 veces. Por ejemplo, cuando se cometían los ataques contra, recuerdo cuando le llamamos a Doris Aguirre, que estaba en la zona, dijimos, acaban de disparar a un helicóptero y han matado a una capitana, tal nombre, tal fecha, todos teníamos, no sabían nada, a pesar de que estaba en la zona. ¿Por qué? Porque estaba desvinculada debido a que el área era muy difícil de tener acceso a la comunicación. Entonces para eso servía el trabajo en equipo, precisamente. Entonces, con esa información, ella preguntaba directamente a los efectivos o a los jefes policiales que estaban ahí, y entonces lograba cruzar la información. Es verdad que sí, ahí surge, ¿no?, la preocupación precisamente de un grupo de periodistas, el Comercio, el Panorama y la República. ¿Y qué es ese helicóptero? Porque la gente decía que se había caído un helicóptero, pero oficialmente no se había dicho nada, no se dijo que los senderistas habían logrado derribar un helicóptero. Y a eso fueron los periodistas, a buscar la información y a corroborarla. ¿Por qué? Porque no se trataba solamente de que dijera a la población, sino que había que verificarlo. ¿Por qué? Porque la verificación, la cruce de la información, es un elemento básico para obtener información de calidad. La información de calidad permite al periodista ganar veracidad. Sin veracidad, la información no impacta, no influye, ¿no? Esa es la tercera lección. Siempre hay que cruzar los datos por lo menos 3 veces. Mientras más se crucen los datos, más cerca vamos a estar de los hechos. Lo que un periodista en la zona en la que va a cubrir información está viendo no es toda la realidad, es parte de la realidad. ¿Qué tiene que hacer el periodista para ir más allá de lo que le dicen las autoridades o las personas, etcétera? Buscar la información complementaria, ¿no? Contextualizar los hechos, explicarlos y profundizarlos. Esto significa, por ejemplo, preguntar a las autoridades o a las personas cómo es la zona, cómo se vive, a qué hora llega la luz, si llega la luz, de qué se alimentan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque un periodista cuando va a un lugar no va a conocerlo todo. ¿Conocías todo de Quiteña antes de llegar ahí? Nada. Es información previa. Por ejemplo, Doris Aguirre es cusqueña, pero ella no conocía esa zona. Entonces, cuando un periodista va a cubrir una información, tiene que ir con una información previa para poder comprender comportamientos, idiosincrasias, etc. Si uno quería acercarse, por ejemplo, a los machiguengas, no es fácil la comunicación. No sé por qué la gente no colabora con las autoridades en la lucha contra el Sendero Luminoso, por ejemplo. ¿Porque son terroristas? ¿Porque los terroristas los han convencido con su ideología? No. Sino porque hay una suerte de aceptación simplemente interesada. Los senderistas les garantizan a estos pobladores que viven del cultivo de coca que continúe este tipo de economía ilegal. Y por último, mirar más allá de lo evidente, mirar en cámara lenta los hechos. Esto permitió, por ejemplo, que Doris Aguirre, cuando se hace la entrevista a Gabriel, él no se presentó como camarada Gabriel. Él no dijo, yo fui el que secuestró, ni nada, ¿no? Los periodistas en ese momento sí sabían que era alguien importante, porque le abrieron cancha, lo trajeron del fondo, estaba desarmado, etc. Entonces, subrepticiamente, Doris Aguirre nos mandó unas imágenes de este personaje, e inmediatamente esa información ya nosotros teníamos en una tarea de la oficina los principales cabecillas del Sendero Luminoso. Ya en ese momento se decía que Gabriel era el cabecilla y teníamos una foto de él. Inmediatamente llegó la imagen, la corroboramos y no estábamos en duda. No obstante eso, mandamos la misma imagen a fuentes militares, a fuentes de inteligencia militar y a gente de la DINCOTE para que nos ayudara a identificar.
Y efectivamente logramos confrontar que era el camarada Gabriel. Lo mismo ocurrió con un personaje muy extraño que llegó ya en la tercera o segunda semana más o menos. Llegó 3 o 4 veces. Y este señor estaba de civil, aunque tenía algunos aditamentos de origen cantreste, pepí, chaleco, y tenía una vereta. Y algunos oficiales se le cuadraban. Y entonces Doris Aguirre le dice al fotógrafo: ¿quién es este? ¿No? Esa es la mirada de cámara lenta. En lugar de estar acá corriendo de información, siempre hay que mirar más allá. ¿Quién es ese tipo? Entonces Doris Aguirre, que no sabía quién era, toma la fotografía y la remite. Y ni bien lo vimos, en este caso el especialista era yo, inmediatamente lo identifiqué. Era el consejero presidencial Adrián Villafuerte, Machi. ¿Y qué estaba haciendo allá? ¿Y por qué los militares se le cuadraban? Porque sabían que iban a la representación del presidente, que estaba evaluando la actuación de estos militares. Y su presencia no era casual, porque después de los resultados de esa operación Libertad, este señor iba a tener una participación decisiva, como que efectivamente ocurrió. Este señor después presenta unos informes donde comienza a crucificar a los principales mandos militares y policiales que participaron en la operación. Y bien acaban los hechos, a la semana siguiente comienzan algunas fuentes que tenemos nuestras, tanto el Palacio como el Ministerio de Defensa y Comando Conjunto, a señalarnos que ya se habían comenzado a circular como una suerte de represalia por los resultados nefastos de la Operación Libertad, un informe de este asesor presidencial donde estaba la relación de los oficiales que iban a cambiar de posición. Efectivamente, debido al desastre de la Operación Libertad, fue relevado el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Luis Joven Loyena, y después el comandante general del Ejército. Y estas no eran dos personas cualquiera. El general Joven es un amigo del presidente Ollantumala, fue su instructor. Y el general Ripalda, el jefe del Comando Conjunto, es compañero de promoción de Adrián Villafuerte, el asesor presidencial. Claro, lo ha cambiado por otro compañero, pero lo cierto es que esta otra mirada que se le daba a los hechos, por ejemplo, mirar a una persona que tiene cierto, la gente está alrededor de él, o hay personas con una ropa o una vestimenta particular, etcétera, eso permite al periodista darle otro enfoque de la información. Y gracias a ese tipo de cobertura que logramos nosotros poder identificar a esta persona. El resultado de este trabajo nos ha permitido a nosotros conseguir, nosotros no medimos el resultado de nuestro trabajo en función de premisas exclusivas. Ya un poco hemos olvidado ese, digamos, requisito entre comillas. Lo que nosotros hacemos es medir nuestro resultado de trabajo en función de hasta qué punto podemos revelar los hechos, hasta qué punto nosotros podemos alcanzar la médula de los hechos, hasta qué punto podemos identificar a los personajes que tienen un papel fundamental en los hechos. Y entonces, en ese sentido, conseguimos publicar información relevante que permitió conocer en un término bastante profundo lo que realmente estaba ocurriendo en la selva del Cusco. Y considero que efectivamente uno de los mejores momentos fue este encuentro con el camarada Gabriel. Lo lamentable fue que algunos colegas, algunos políticos, trataron de insinuar que este encuentro había sido montado, organizado, convenido, cuando no hubo nada de eso. Y la prueba, por decir, de lo que estoy diciendo es que cuando se publican tanto en forma de panorama como en el Comercio de la República, es que no hay en ninguna parte ningún tipo de exaltación, apología o digamos proyección de una imagen aceptable o benévola con estos terroristas, con estos criminales. Evidentemente quienes criticaban esta cobertura, especialmente lo digo por los colegas, muchos de los que criticaban
a los periodistas por el trabajo, jamás han salido a hacer el periodismo, el verdadero periodismo. Y el único verdadero periodismo se hace en la calle y no desde un sillón. Gracias.